Yo les pido que si van teniendo dudas me las vayan haciendo sobre la marcha. Creo que lo podemos hacer más dinámico y creo que puedo irles explicando un poco más. Entonces, primero necesito que levanten la mano si alguno de ustedes cree que la mala gestión de residuos orgánicos es peligrosa. Normalmente creo que aquí las conferencias han sido como del residuo sólido urbano en general, pero no hemos hablado mucho del orgánico. Entonces, bueno, antes de empezar quiero darles un poco de contexto de quiénes somos. Nosotros somos Grun, somos una empresa mexicana, representamos dos marcas alemanas, Comtech y Vesteria. Comtech es una empresa alemana que se dedica, o al principio nació como una empresa dedicada al compostaje, hoy ya es un full liner. Vesteria tiene también equipos de separación y equipos de transportación de combustibles y materiales. En México nosotros tenemos dos plantas, tenemos la planta de Orizaba y tenemos una planta en Hermosillo. Adicionalmente tenemos trituradores, cambio bolsas en la planta de Brokers de Querétaro, tenemos maquinaria en Costa Rica, tenemos sistemas de alimentación con Holcim. Este año vamos a poner uno en El Salvador y uno en Costa Rica. Entonces, bueno, ¿qué es la materia orgánica? La materia orgánica es cualquier material que tiene carbono, puede ser un líquido, puede ser un gas, pues como ven ahí, ¿no? Poda, madera, lo que sale en nuestras casas. Pero ¿por qué es importante saber tratarlo? Estas son del Producto Interno Bruto de cada país. Me interesa que la vean bien, porque si se pueden dar cuenta, el material orgánico, la materia orgánica es la que abarca la mayor parte. No importa si es un país de ingresos bajos o de ingresos altos, la materia orgánica es un tema importante. Entonces, bueno, ¿qué pasa si no las tratamos? Aquí no voy a entrar mucho en detalles, no soy médico, no sé decirles qué les va a pasar, pero sí voy a mencionar los diferentes tipos de materias orgánicas que pueden dañarlos. Tenemos los contaminantes orgánicos persistentes, tenemos los compuestos orgánicos volátiles, tenemos los orgánicos no biodegradables. Quiero primero mostrarles este video para que vean que es una realidad. Aquí en México tenemos ya dos plantas, con la de Ciudad de México hay 3, con la de Querétaro hay 4 y me parece que ahora con la de Eggersman hay 5, ¿no? Plantas de alta tecnología separando residuos sólidos urbanos. Pero también quiero que vean el ejemplo de una ciudad que ya logró tratar todos sus residuos y cómo priorizando el tratamiento de la materia orgánica, no simplemente separando el inorgánico, buscando monetizar con el reciclable, a lo mejor buscar un CDR y enterrando el orgánico. Aquí ya ellos llegaron a un ciclo completo y donde se van a convertir en la primera ciudad sin vertederos. San Francisco va camino de convertirse en la primera ciudad del mundo sin vertederos. Sí, una gran ciudad sin vertederos. Ya han conseguido reducir en un 80% la basura que genera la ciudad. ¿Cómo lo han conseguido? Esto es una gran planta de compostaje que convierte los restos de comida, los restos de poda, las hojas y el resto de residuos orgánicos en vida. La hasta ahora considerada basura pasa de ser algo que genera problemas en los vertederos, con olores, contaminación del aire, de los acuíferos, enormes emisiones de efecto invernadero, a crear auténtico oro negro, compost, solucionando varios problemas a la vez. 1. Elimina las emisiones de metano de los vertederos, una de las principales fuentes de este potentísimo gas de efecto invernadero, y además incorpora el carbono del que están hechos los residuos orgánicos a los suelos agrícolas. 2. Los agricultores pasan de los fertilizantes químicos, que generan grandes problemas medioambientales y emisiones, a usar compost de primer nivel creado a partir de lo que hasta hace poco solo era un problema, mejorando los suelos, las cosechas y la biodiversidad. 3. El empleo se dispara y los costes se desploman. Según datos oficiales, la nueva estrategia de San Francisco genera 200 veces más empleos que la anterior y además ahorra dinero para las arcas públicas. La materia orgánica es un tesoro para los campos, para la vida de los suelos. Quemarla o enviarla a vertederos es, además de un grave problema medioambiental y de salud pública, el equivalente a enterrar o quemar fertilidad y dinero.
El compostaje a pequeña o a gran escala es un ejemplo perfecto de cómo podemos convertir un problema en una solución, frenando además la crisis climática y regenerando nuestro planeta. Esto, sumado a la sustitución de los envases de usar y tirar por envases reutilizables, retornables, con el reciclaje como última opción, nos puede permitir crear una economía circular en la que los residuos sean materias primas y cuyo impacto ambiental se reduzca drásticamente. El caso de San Francisco ha sido tan exitoso que ya se está empezando a replicar por todo el mundo. En España, por ejemplo, están empezando a llegar a las ciudades los contenedores marrones, destinados a los residuos orgánicos. Pero podríamos ir muchísimo más rápido y llegar muchísimo más lejos. Es hora de usar o de exigir los contenedores marrones en todas partes, de reclamar el compostaje de los residuos orgánicos, los restos de poda o los restos agrícolas en todos los municipios, de evolucionar hacia técnicas más lógicas de gestión de envases y residuos y de convertir los vertederos, con todo su impacto, con todo su derroche, en una historia curiosa que contar a nuestros nietos sobre cómo eran las cosas antes de la transición que cambió el futuro. Es ahora. Solo es darles un ejemplo de que sí se puede, ¿no? Creo que hemos dejado de lado la materia orgánica y el punto de esta plática es darles a conocer varias opciones que tenemos. Nosotros ya tenemos tiempo en el medio y sabemos que es diferente cada caso. Sabemos que no les puedo decir que el compostaje es la mejor opción, a lo mejor en una ciudad que no tiene espacio, pero tiene a lo mejor necesidad de energía. O al revés, una ciudad que tiene mucha energía, que no tiene energía, pero tiene mucho espacio, ¿no? Y a lo mejor vive de la agricultura y podría beneficiarse el compostaje. Entonces, son las diferentes opciones que hay. Nuevamente, por favor, si van teniendo dudas, me paran y lo platicamos. Entonces, bueno, una de las grandes preguntas es cómo clasificar los orgánicos. Nosotros creemos que la mejor manera de clasificarlos es entre secos y húmedos, porque dependiendo del contenido de humedad que tengan, es el método que se les puede dar. No es lo mismo tratar un lodo a tratar una manzana. Entonces, creemos que una regla de dedo sencillita es seco menor de 50% humedad, húmedo mayor de 50% de humedad. ¿Qué puede ser un residuo seco? Pueden ser los residuos de poda, pueden ser los residuos de alimentos, pueden ser los residuos de madera. En estos días se nos acercó una empresa que tiene aserrín porque tienen un aserradero. Entonces creo que es diferente y es nuestro deber como empresas de asesoría darles diferentes opciones. Entonces, bueno, con el seco creo que hay un poco más de opciones. Está el compostaje, está el biosecado, el biocarbono y las biomasas. Y con el húmedo los ejemplos pueden ser purines, lodos, estiércoles, aguas residuales, que pueden tratarse con biodigestión. Ahora ya voy un poquito más a detalle cada una. Entonces, bueno, empezamos con el compostaje. Escuché un poquito de la plática anterior de Eggersman. Vi que hablaron del compostaje, vi que había una duda ahí de la calidad. Sí es muy importante, no es lo mismo hacer un compostaje de a lo mejor de todos los residuos de un mercado o de una central de abastos aquí en México, a hacer un compostaje de la materia orgánica que sacamos del residuo sólido urbano. Y como explicaron ellos muy bien, ¿por qué? Porque a la hora de hacer una separación del residuo sólido urbano, lo separamos, pero puede venir contaminado de plásticos pequeños, las tapas de las cervezas, papelitos, piedras, cualquier cosa. Y a la hora de compostarlos, pues no vamos a tener una composta de calidad para uso humano. Nosotros normalmente recomendamos que se utilice esta composta como una tierra de cobertura para los vertederos. ¿Por qué? Porque finalmente le inertizas, le quitas los malos olores, no le exhibias, evitas las plagas y finalmente el relleno sanitario necesita cobertura, ¿no? Obviamente, si lo puedes hacer con residuos limpios, puedes ir a una calidad
de grado agrícola y entonces sí aprovechar todos los beneficios. No sé si aquí hay una duda. Solo para complementar, como dijeron en la ponencia pasada, sí se puede llegar a una calidad óptima desde el residuo sólido urbano, pero la cantidad de máquinas necesarias para esto es muchísimo. Y si pasamos de un 50% del sólido urbano a después un 10% de ese 50% que es el aprovechable, realmente no se justifica mucho la inversión. Posteriormente tenemos biomasas. Por ejemplo, la imagen que ven son las maderas. En este caso nosotros sugerimos ese uso para los orgánicos de menor humedad y de alto poder calorífico. Nuevamente, a lo mejor se puede utilizar la madera como un material para airear la composta, pero pues, se le puede dar un uso mejor. Obviamente igual hay que adaptarse, se pueden utilizar las materias orgánicas de mayor humedad también como una biomasa, después de secarlas y triturarlas, pero siempre hay que buscar el óptimo. Luego el biocarbono, en este sí me gustaría basarme un poco más, porque creo que, no sé si hace poco tuvieron la oportunidad de ver la planta que se va a inaugurar aquí en Ciudad de México. Es una planta que el gobierno inauguró hace poco con ayuda del UNAM, para producción de biocarbono, y lo promocionaron como si fuera una tecnología nueva. La verdad es que de nuevo no tiene nada. Los primeros ejemplos del biocarbono los encontraron los españoles cuando estaban conquistando nuestro continente. Se llama Terra Preta, estaba en el Amazonas. El biocarbono, las ventajas que tiene es que, como pueden ver, tiene una forma porosa. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Ponemos el orgánico en un proceso de pirólisis y lo quemamos, pero no llegamos a un punto de ceniza, llegamos a un punto de carbón. Las ventajas que tiene es que es poroso y tiene capacidad de retener agua, de retener microorganismos y de ser un mejorador de suelos. Hace un efecto como de esponja. El biocarbono combinado con el compostaje es una muy buena opción para los campos agrícolas, por lo mismo, porque atrapa los nutrientes de la composta, da lugar para que vivan los microorganismos y también atrapa agua. Posteriormente tenemos la biodigestión. Lo sugeriríamos para los residuos orgánicos húmedos. Igual escuché un poquito en la ponencia anterior, de diferentes tipos, hay aerobia, hay anaerobia, hay húmeda y hay seca. ¿Qué diferencias hay? En la anaerobia no hay oxígeno, en la aerobia hay oxígeno. La húmeda es un poco más sensible, la tecnología es un poco más sensible porque estás revolviendo con agua, y la seca pues no estás moviendo los materiales. Entonces, por ejemplo, se nos podría ir una piedra, se nos podría ir un zapato. En un biodigestor seco no va a haber problema, en un biodigestor húmedo sí, porque podemos dañar el equipo. Y posteriormente, pues lo que hay que tener en cuenta también en un proceso de biodigestión es qué hacer con los residuos posteriormente, porque quedamos con un lodo que igual en algún lado va a ir a parar. Obviamente, bueno, se puede hacer la captación, se puede hacer la producción de energía, y pues ya.